Tenemos ya un Zoom preparado con Beatriz Galeano de Barrios de Pie, también la conocemos por CTA Formosa. Y bueno, vamos a ver cómo están trabajando hoy por hoy en el marco de estas, bueno, ya pequeños avances que estamos teniendo de liberación de cuarentena. Estábamos en fase uno, ahora bueno, estamos un poco más holgados. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Liliana. Sí, Bueno, ¿cómo están teniendo en cuenta que ustedes tenían, o sea, todos, ¿no? Pero ustedes los que trabajan con la gente así de manera directa, varios desafíos, las cuarentenas estrictas, en este caso, poder hacer llegar también el pan a la gente en su casa, porque tienen merenderos, y la mercadería llega de nación, tiene que ujú, pasar por varias aduanas, aunque no hay aduanas internas, ¿no? Pero tiene que pasar por varios controles, no siempre se les permitía que llegue en tiempo y forma, ujú. y también la cuestión de que como esenciales piden que se los vacune. ¿Cómo están todos estos temas? Bueno, buenos días entonces a toda la audiencia. Y estamos como, digamos, preocupados y también en situaciones, ¿no es cierto?, bastante difíciles. En este marco pandémico, nosotros todo este tiempo estuvimos tomando todos los recaudos necesarios para que nuestras compañeras y compañeros, ¿no es cierto?, no, nos expongan en lo máximo. Por eso también el tema de las movilizaciones en algún momento fuimos viendo cómo lo íbamos graduando, ¿no es cierto?, ante los reclamos concretos. En particular, las ollas y merenderos no hemos cesado, eso sí, no hemos cortado, sino que se ha logrado distribuir grupos de compañeras que, ¿no es cierto?, fueron rotando para poder asumir esa cuestión, porque los vecinos y las vecinas siguen pidiendo un platito de comida, una taza de leche, preguntan, ¿no es cierto? Hay una necesidad concreta, ¿no es cierto?, alimentaria, si se quiere, instalada. El quedarte en casa y esta cuestión de que en las barriadas, ¿no es cierto?, la amplia mayoría de la población vive del trabajo informal, de la economía social. Este marco pandémico con la restricción implicó justamente que esas actividades sean restringidas, no estén permitidas. Entonces, estas familias muy vulnerables, ¿no es cierto?, vieron afectados sus ingresos para poder garantizar algo tan esencial y básico como la alimentación. Entonces, ante esta situación preocupante, nuestras ollas y merenderos sí estuvieron estando y siguen estando, ¿no es cierto?, con todo el esfuerzo solidario que implica mantener una olla, porque también tenemos que tener en cuenta que el costo de los alimentos, ¿no es cierto?, de la canasta básica alimentaria no ha cesado en todo este tiempo de aumentar. La inflación siguió y sigue sin controlarse. Entonces eso con más razón genera que poquito ingreso, tal vez a través de los planes sociales que tenga la familia humilde, se vea muy deteriorada y vaya perdiendo totalmente su poder de adquisición. Entonces eso hace que la población, también los vecinos, salgan a ver dónde existe una olla, un merendero. Y nosotros, con toda la solidaridad, lo fuimos manteniendo. El problema es que en este tiempo, hace 2 meses y medio aproximadamente, como bien vos los decías, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación otorga, distribuye mercaderías secas, ¿no es cierto?, a todas las organizaciones sociales, incluso también al organismo provincial, para que reciban y sean distribuidas a los sectores más vulnerables, más humildes de la población, que son los destinatarios y destinatarias. En particular en Formosa, después de varias marchas que se han hecho, el ministerio dijo que va a distribuir, que van a entregar. Eso lo hicieron, fueron entregando a diferentes provincias, pero en particular en la nuestra no llegó. Cuando nosotros reclamamos puntualmente qué ha pasado, por qué no ingresaba esa mercadería, ya que veíamos que hasta Chaco ya lo habían recibido, la respuesta fue que el gobierno provincial, ante un marco de restricción fuerte y una situación, digamos, de gran transmisión del virus, impedía el ingreso, lo cual nos parece, ¿no es cierto?, realmente absurdo esa situación, porque acá hay que priorizar también la cuestión alimentaria, y porque además, ya en el año pasado y a principio de año, en momentos pandémicos también hemos recibido la mercadería y hemos hecho la recepción, la distribución, con todas las medidas protocolares que correspondan, porque somos conscientes de la gravedad y de la letalidad de este COVID-19. No es que somos irresponsables, totalmente lo contrario, ¿no? Asumimos con una gran responsabilidad esta cuestión,
pero también decimos que no podemos dejar, ¿no es cierto?, a los sectores más humildes ante una disyuntiva, ¿qué hacer? O me quedo en casa me muero de hambre o tengo que salir. Entonces, ante esta circunstancia, el día viernes precisamente también hubo una jornada nacional grande, una gran movilización que lo vimos por televisión, ¿no es cierto?, que impactó en esta situación crítica y bueno, evidentemente esa emergencia de esta población que ha salido a la calle es señal de una necesidad profunda, ¿no? Porque no cualquiera arriesga, ¿no es cierto?, y se expone ante una situación a sabiendas de que hay un virus, ¿no es cierto? Pero es tan fuerte la necesidad de que el Estado tiene que estar presente. Entonces también aquí en Formosa hemos salido, fuimos al Ministerio de Desarrollo Social que representa, digamos, acá a Nación, al CDR, hemos elevado una nota de reclamo para que sea presentado ante, las instituciones, ante el responsable nacional, ¿no es cierto?, que es Arroyo, donde le pedimos, obviamente, entre otras cuestiones, este tema de la mercadería, que arbitre en los medios para garantizar, ¿no es cierto?, la entrada de las mercaderías que corresponden a nuestra organización. Porque además también, por ahí, sabemos que ha llegado, que ha entrado esa mercadería, pero no precisamente para nosotros, sino para otros, ¿no? Entonces, nos parece que es totalmente injusto y discriminatorio esto. Y con el tema del hambre no se juega, con los alimentos no se juega. Acá hay que priorizar que la población tenga, ¿no es cierto?, a su alcance esta cuestión que es el alimento. Por eso decimos siempre que el quedarte en casa implica justamente, y es posible realizarlo, en el marco de que el gobierno acompañe permanentemente a su población. Entonces eso es lo que venimos haciendo y bueno, seguimos manteniendo con mucho esfuerzo las ollas, porque también debemos la solidaridad de algunos vecinos, los comerciantes, verduleros, carniceros de los barrios, son los que siempre están colaborando con nosotros, ¿no? Y después el esfuerzo que hacen nuestras compañeras y compañeros. Obviamente que entre estos reclamos también está el tema de la vacunación. Consideramos que son trabajadoras y trabajadores esenciales que están en la primera fila, ¿no es cierto?, exponiéndose para garantizar ese platito de comida y por lo tanto decimos que es necesario y es un derecho que tienen ellas y ellos que están allí de ser vacunados. Además entendemos de que en el universo de cantidad de personas que tienen que vacunar, la cantidad de personas dedicadas a los merenderos es una cantidad exorbitante que puede implicar, ¿no es cierto?, una situación incómoda en la distribución. Es lo que se puede hacer y está en el marco de las posibilidades reales de garantizar. Y hay que tener acá un marco de sensibilidad, de empatía ante esta situación, porque el COVID llegó, la pandemia llegó y no afectó a todos por igual. Hay muchas, de algunos, digamos, los que pueden, que están bien, que pueden quedarse en la casa y tienen la heladera llena y tienen, ¿no es cierto?, mensualmente sus ingresos para garantizar el quedarte en casa. Pero hay que entender de que hay una población muy amplia del país y de la provincia que no está en estas condiciones. ¿Y sobre qué base estoy diciendo? El IFE, es uno de los reclamos que estuvimos haciendo también, la necesidad de que se otorgue el IFE. El IFE fue una herramienta, ¿no es cierto?, que llegó a un montón de gente, de ciudadanos y ciudadanas, que permitió, ¿no es cierto?, que en una situación crítica pudieran surfear por lo menos 2 meses, pero también sirvió como una herramienta muy fuerte para visibilizar a miles y miles de compatriotas que están en una situación realmente de profunda pobreza y desocupación. Cuando Fernández se planteaba otorgar el IFE después de muchos reclamos, ¿no es cierto?, pidiendo qué se hacía para poder, no controlar, sino para ver cómo poder contener a la población en esta situación, pensaba que eran 3 millones los destinatarios, 2 millones y medio, y descubre que en realidad tuvo que dar a 9 millones de argentinas y argentinos. A su vez, hubo una inscripción de 12 millones de personas que quedaron pendientes, obviamente. En Formosa en particular, cuando se entrega el último IFE, alcanza a 165.000 formoseños y formoseñas. Una cantidad, ¿no es cierto?, bastante considerable y que señala una cantidad importante de la población
laboralmente activa, porque cuando se analiza a qué sector o cuál es la franja etaria que más recibió, y es una franja, ¿no es cierto?, que laboralmente está en condiciones de hacerlo. Entonces decimos que eso es una señal de la situación en la que está, ¿no es cierto?, la población. Al quitarse el IFE, queda un montón de gente, digamos, sin ese acompañamiento. Por lo tanto, son indicadores que a mí, bueno, como Estado me tiene que llamar la atención y tiene que generar el desarrollo y la planificación de alguna herramienta para poder contener teniendo en cuenta esos antecedentes. Entonces también nosotros Se hemos tenido... habló, se habló, Betty, en su momento de declararlos, o sea, el presidente avanzó en la cuestión de reconocer los esenciales por el trabajo que hacen en los barrios en todo el territorio argentino, ¿no? Y que la vacunación iba a avanzar para el sector de ustedes. ¿Esto hasta qué punto fue una realidad? Y bueno, quedó ahí como una expresión que se iba a vacunar. Es otro de los reclamos, ¿no es cierto? Entonces, hay varios reclamos puntuales que hacemos que quedaron pendientes, que lo venimos haciendo ni bien se inició la pandemia, que lo fueron tomando, digamos, a fuerza de hechos y visibilidades, pero que no llegaron a concretarse en todos lados. Por ahí en provincia, en Ciudad de Buenos Aires, puntualmente, y el resto en forma aislada, pero no activaron así tal cual se ha planteado, ¿no? Y en Formosa en particular está pendiente, vamos, ¿no es cierto? Y urge que se vea la forma de vacunar, ya que estamos viendo de que se está adquiriendo grandes cantidades considerables, ¿no es cierto?, de vacunas, ¿no? Tendrían que priorizar esa cuestión ¿Cómo por acá. se te da? Sí. Sí, Como se te da, ¿cuál es la postura que tienen con relación a este aumento que se dio a las asignaciones familiares en toda la provincia? Debería ser así, depende de cada municipio, ¿no? Eh, no siempre es el mismo, será el mismo espíritu, pero por ahí, bueno, cada municipio tiene autarquía financiera, no siempre le dan los números, o al menos eso expresan. sí. ¿Tienen contacto con el interior sobre este tema? Aquí en Capital también, ¿cómo se tomó la noticia? Y en general la población que perciben esos beneficios se alegra, ¿no es cierto? Y Sí. consideramos que todo lo que vaya al encuentro de superar esta situación y de que se alivianar, ¿no es cierto?, la crisis y alivianar la situación doliente de las familias que están en esa situación, es bienvenida. La cuestión es que no alcanza, obviamente. No alcanza porque tendría que ser un monto mayor, porque en realidad, como te decía hoy, el tema de la inflación, fundamentalmente los alimentos no cesa, entonces nuevamente los aumentos son absorbidos por esta inflación y van quedando nuevamente por detrás de los valores indicadores de la canasta básica y de la canasta básica total. Mayo, por ejemplo, cerró la canasta básica alimentaria, cerró con 28.000 pesos, y la canasta básica total cerró en Formosa en particular, estoy hablando, con 69.000 pesos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que una persona está, si no alcanza los 28.000 en manos, está en la situación de indigencia, y si no alcanzas los 69.000, estamos hablando de una familia tipo con 4 integrantes, está por debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Y obviamente que sabemos que son miles y miles de personas que no están alcanzando los 69.000 pesos mensuales. Entonces, esto también son señaladores que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo se administran, ¿cierto?, los recursos del Estado para poder ir llevando situaciones peculiares como la pandemia. Hay una crisis ya estructural económica, ¿no es cierto?, que se arrastra. Pasa que esta pandemia atravesó esa situación y obviamente puso más en evidencia las diferencias, ¿no es cierto?, que existen en la población en cuanto a situaciones económicas y sociales, ¿no? Claro, bueno, muchas gracias por la comunicación, Beatriz. La verdad que un panorama bastante claro, ¿no? De cómo lo están viendo ustedes, de cómo se vive en ese sector de nuestra comunidad. Y bueno, por ahí también no nos queda otra que lamentar la reciente pérdida que hemos tenido, digo, como comunidad, ¿no? De Gerardo Delgado, que era secretario general
de la CTA Formosa, pero además una persona que siempre estuvo muy abierta a ayudar a todos, más allá de los partidos políticos, en su rol dentro de la caja de previsión también. Digo, uno de los, o me parece que el único que se animó a hacer también una interna dentro de lo que es el Partido Justicialista cuando fue candidato y precandidato a diputado nacional, una persona muy querida en todos los ambientes. Va a ser una Así pérdida es, muy, muy que se va a fuerte, sentir mucho más en el tiempo, ¿no? nos impactó mucho, ¿no es cierto?, su partida. Por eso decimos que este COVID es terrible, es letal y nos golpea, porque todos, no sé, algunos, ¿no es cierto?, tenemos en nuestra cercanía amigos, vecinos, compañeros que se han ido con este COVID. Y bueno, lo de Gerardo realmente nos impactó como compañero, ¿no es cierto?, de años, de conocernos en el marco de la política, en el sindicato, compartir con él la conducción de la CTA, realmente nos dejó muy golpeado, ¿no es cierto? Así que sentimos mucho, acompañamos también el dolor a la familia, porque entendemos de su compañera, de sus hijos, ¿no es cierto?, sus hermanos, una persona conocida, reconocida en el campo sindical y político de la provincia, ¿no? Que bueno, que viene, este COVID vino a frustrar, ¿no es cierto?, un montón de vidas que todavía tenían por delante años que aportar, ¿no es cierto?, a la militancia, a la política social y sindical.